Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Esta noche vamos a hablar acerca de una fe extraordinaria. Y hablamos acerca de la fe, pero ahora vamos a hablar acerca de una fe extraordinaria. Una fe que hace que cosas grandes pasen. Una fe poco común, como nos lo demuestran algunos personajes de la Biblia, héroes de la fe, que no son tan diferentes a nosotros en realidad. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó cómo aplicar fe. Y Él tenía una fe realmente extraordinaria. Él no tenía duda de poder hacer cualquier cosa que quería hacer. Hizo solo lo que necesitaba hacer, no hizo más de lo que era necesario hacer. Resucitó gente. Eso no era ningún problema para Él. Cuando hablamos de resucitar personas, estamos hablando de una fe extraordinaria. Pero una fe extraordinaria puede manifestarse en cosas mucho menores que resucitar a personas que han muerto. Entonces vamos a empezar con lo que es Mateo 17 del 14 al 21. Mateo 17 del 14 al 21 habla de cuando Jesús sana a un muchacho lunático. Miremos qué es lo que nos dice y cómo nos demuestra aquí el Señor, este pasaje, una fe extraordinaria. Habla de una fe extraordinaria. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. A esa parte quería llegar yo. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando dice este género, no se refiere al demonio que están tratando de echar del muchacho, sino se refiere a este género refiriéndose a la incredulidad de ellos. Ese género, esa genética, género habla de genética, esa genética no sale sino con oración y ayuno. Esa falta de fe, esa incredulidad arraigada en el corazón del hombre no sale sino con oración y ayuno. Porque era una fe una incredulidad muy arraigada en realidad. Entonces, también podemos ver cómo el leer la palabra de Dios también produce fe. Digamos, para que salga esa clase de incredulidad en nuestros corazones, hay necesidad de oración y ayuno. Para que se crea fe en nuestros corazones, en nuestras mentes, también tenemos que leer la Biblia. Como dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 habla acerca de que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dice más adelante: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. El familiarizarse con la palabra de Dios. El empaparse de la palabra de Dios. El leer la palabra de Dios constantemente crea fe. Qué importante es pasar tiempo con la Biblia, disfrutar, pasar tiempo con la Biblia, leer la Biblia, leerla. Llega un momento que uno se enamora de ella. Llega un momento que uno no quiere otra cosa en realidad. Es hermoso en realidad. Cuando uno ya mata su carne, porque la carne me dice, mira, ¿por qué estás ahí leyendo la Biblia? Hay una buena película en la televisión. Mira, aquí está este entretenimiento, los juegos de videos, el televisor, el cable, el internet, tanto que hay que ver en internet. Un mundo de cosas, un universo de cosas. Y bueno, uno puede pasar tiempo con eso, pero primero la Biblia. Primero la Biblia, primero la oración diaria. Empecemos con 15 minutos de lectura de la Biblia y 15 minutos de oración todos los días. Eso hay que ir incrementando el tiempo, pero siempre es bueno empezar con poco, porque si no uno se aburre y lo deja. Entonces es bueno empezar con poco, porque si no uno se aburre y lo deja. Empiece con 10 minutos diarios de lectura de la Biblia, 10 minutos de oración. Lo sube a 15, después a 20, a 25, 30. Te envía media hora diaria de lectura de la Biblia, media hora diaria de oración. Sigue creciendo conforme pasen los meses, conforme pasen los años, usted va creciendo, va aumentando el tiempo. Después ya te siento en media hora ya leí media hora y no lo sentí, yo quiero leer más y sigue leyendo más, 45 minutos diarios, una hora diaria. Es cuestión de disciplina. Dicen que un hábito se puede agarrar en 17 días. Una cosa que se hace durante 17 días todos los días se vuelve hábito. Bueno, inténtelo. Inténtelo durante 17 días leer 15 minutos al día. Entonces, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Regresemos a Mateo 17:14. Mateo 17:14. Entonces, 14 al 21. Entonces, los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, esta incredulidad, esta situación de no poder creer, de tener poca fe, no sale sino con oración y ayuno. Y miramos cómo también la lectura de la Biblia crea fe, produce fe, que es lo que nos falta en realidad. Si tuviéramos fe, cuando dice aquí, le dirías a este monte, si tuvieras fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza que es muy pequeña, si tuvieras un poquito de fe, así como un grano de mostaza, si tuvieras un poquito de fe, aunque sea tan pequeña como sea, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará. O sea, que se cambie de lugar una montaña, imagínense. Y sucedería. Y sucedería, pero lo que pasa es que no tenemos fe. Porque tener fe es difícil. Tener fe es difícil en realidad. Pero si logramos desarrollar esta fe, y a todos se nos dio una medida de fe cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, recibimos del Espíritu Santo su presencia, la capacidad de creer. Por eso nosotros hicimos nuestra decisión de invitar al Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón, porque nos pareció a nosotros que era verdad, que Él había muerto en la cruz en lugar nuestro y para perdonar nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Concebimos fe porque el Señor nos dio ese regalo de fe. Él nos mostró la salvación. A partir de ahí tenemos una medida de fe que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos a ver lo que es Mateo 9:28. Mateo 9:28 está por aquí cerca. Esto es acerca de unos hombres ciegos que le piden al Señor que los sane.
Miren lo que les dice el Señor. Mateo 9:28. Dice así. 2 ciegos reciben la vista. Empecemos del 27. Dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Fíjense pues. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? De su respuesta dependía que algo sucediera en sus vidas o no pasara nada en realidad. ¿Usted cree que él puede hacer las cosas que usted necesita, que él haga, que puede ser sanado de su enfermedad, que su hijo puede ser liberado del alcoholismo, de las drogas, de la homosexualidad? ¿Usted cree que usted puede conseguir un buen trabajo, un mejor trabajo, una buena esposa, tener buenos hijos, tener un ministerio cristiano? No sé, a veces ya se me olvida, que no se me ocurre a mí que otras cosas puede usted necesitar, pero lo que sea que usted necesite, usted puede creer, usted puede estar seguro de que el Señor lo puede hacer. Entonces el Señor les pregunta primero a ellos: ¿creéis que puedo hacer esto? Y de su respuesta dependía que lo hiciera o no. Ellos dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Es lo mismo que nosotros tenemos que decir: sí, Señor. Entonces ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. En proporción a vuestra fe os sea hecho. ¿Tiene poca fe? Poco se puede hacer. Tiene mucha fe, mucho se puede hacer. Entonces, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Usted no sea tímido con respecto a la fe. No sea tímido en aplicar su fe. Porque conforme a su fe se va a hacer. Usted quiere cosas grandes. Usted cree en cosas grandes, pero tiene miedo. ¿Será que le puedo pedir al Señor? Necesito dinero. ¿Será que le puedo pedir 10,000 quetzales? Yo se los voy a pedir, me voy a animar. ¿Y qué puedo perder? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a su fe se ha hecho. Conforme a su fe. Conforme a su fe. ¿Usted tiene fe para 10,000 quetzales? Que no es problema pedir dinero. Usted tiene una necesidad urgente. Yo he dicho antes que cuando uno pide cosas materiales, el Señor lo va a preparar primero. No da cosas materiales el Señor así nomás. Especialmente cuando usted pide grandes riquezas o grandes cantidades de dinero, o cosas, o objetos caros, un vehículo último modelo y todo eso. Yo siempre digo: mire, cuando usted pide cosas así, el Señor primero lo va a preparar y después se lo va a dar. Y eso sí es, pero digamos, con respecto de, cosas que son muy urgentes, una deuda, me van a quitar la casa, voy a perder el carro, y en los 15 años de mi hija, el casamiento de mi hija, tengo que meter a mi hijo a un hospital, está enfermo, tengo que meterlo a una casa de recuperación porque es alcohólico. Usted necesita dinero inmediatamente. Pídaselo. Dice: conforme a su fe le será hecho. Entonces, aquí estamos hablando ya de llevar la fe a un plano ya, digamos, extraordinario. Entonces, hay corrientes teológicas que niegan la sobrenaturalidad de Dios, que Dios puede hacer milagros en esta época. No, Dios no está limitado a ninguna época. ¿Cuánto más ahora va a hacer el Señor milagros y grandes milagros en la vida de las personas cuando ya contamos con la Biblia? Antes no se contaba con toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tanta riqueza que tenemos ahí. ¿Para qué la queremos entonces? ¿Para qué nos va a servir? Si el Señor ya no hace milagros, ¿para qué queremos todo esto? Es ridículo en realidad. El Señor ahora es cuando más cosas más grandes va a hacer. Pero tenemos que tener fe. Conforme a su fe le será hecho. La mujer del flujo de sangre. Hablamos de eso en la plática anterior, pero es tan impresionante el milagro que lo vamos a volver a ver rápidamente. Lucas 8:40. Lucas 8:40, fíjese pues. Una mujer que está enferma, tiene un flujo perenne de sangre. No deja de fluirle la sangre. Ha gastado toda su fortuna en médicos. Y
concibe fe en su corazón. Y ella dice en su corazón, dice, si yo lograra tocar el borde del manto del Señor Jesucristo, seré sana. ¿Y dónde recibió esa clase de teología, digo yo? ¿A qué seminario teológico fue la señora para poder creer eso? ¿Quién le dijo a ella que tocando el borde del manto podía ser sana? No tenía que ir a hablar con el Señor primero, decirle, mira Señor, fíjate que yo tengo este problema, que yo tengo este flujo de sangre, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tú me puedes sanar, me he dado cuenta que tú haces milagros. ¿Y quién le dijo a ella? ¿A qué seminario teológico fue? ¿Qué libros de teología leyó la señora esta? Digo yo, pero ¿cómo es posible que ella sola haya concebido tanta fe? Miremos el pasaje, antes de que me emocione más. Entonces, Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Bueno, aquí me pasé un poco de la medida. Bueno, sigamos leyendo. Que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como la de 12 años que se estaba muriendo. Después vamos a terminar de leer la historia de Jairo, porque agarré un poco de más aquí en el pasaje, pero también Jairo tenía fe. Entonces vamos a terminar de leer ese pasaje también. Esa es la historia de Jairo también. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor Jesucristo ni siquiera sabía qué estaba pasando, siquiera. No sabía qué estaba pasando. No sabía que había una mujer que había sido sanada. O sea, es algo extraordinario en realidad. Pero esta mujer, ¿qué fue lo qué libros leyó, digo yo? ¿Qué libros leyó esta señora, digo yo? Entonces, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. O sea, él estaba hablando de, alguien me ha tocado de una forma extraordinaria, alguien me tocó y tomó algo de mí, sentí que poder salió de mí. No estaba hablando él del toque físico de cualquier persona, porque estaba entre una multitud, todos estaban bien así amontonados, apretándose, porque la multitud era muy grande, la multitud que lo seguía, buscando recibir algún milagro. Era gente que concebía fe, porque los que no tenían fe no estaban ahí. Los que no tenían fe oyeron que el Señor Jesucristo andaba por ahí haciendo milagros, sanando gente, y se quedaron en su casa viendo la televisión, escuchando la radio, o metidos en el internet. Ahí se quedaron. Y el Señor Jesucristo afuera en la calle sanando enfermos. La gente, esa multitud que estaba ahí, y no faltaba alguien que anduviera por eso, por criticar, porque así como en las iglesias hay gente que está metida ahí, pero solo para criticar sirve nada más. Entonces alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estamos hablando de una fe extraordinaria. Esto es una fe extraordinaria. Esto es una fe extraordinaria. La gente que no se conforma, digo yo no puedo y no quiero vivir como estoy. Estoy enfermo. Y no acepto esto, no lo acepto. Gracias a Dios tengo gozo en mi corazón, tengo paz en mi corazón, soy feliz porque siempre tengo gozo, paz en mi corazón, pero no tengo por qué aceptar esta situación. Si la puedo cambiar con fe, usando el poder de Dios, porque voy a seguir igual. Estoy pobre.
No tengo casa propia, todo el tiempo alquilando. Mis padres alquilaban, mis abuelos alquilaban, mis bisabuelos alquilaban. Yo alquilo también. Nunca hemos tenido casa propia. No tengo un vehículo, tengo 8 hijos y no tengo un carro. Y todos amontonados en el bus y todos incómodos para ir a la iglesia. ¿No nos puede dar Dios un carro? Es cuestión de fe en realidad. Entonces, hija, tu fe te ha salvado. Esta mujer ni siquiera le dijo nada al Señor. Ella se le ocurrió. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ay, ¿qué cosa más tremenda en realidad? Si conforme a la fe de cada uno se les ha dado en realidad. El que es capaz de concebir fe tiene lo que quiere en realidad. Echa mano del poder de Dios. Eso que Jesucristo nos invita a tomar, echar mano de la vida eterna, del poder de Dios, para resolver cualquier problema que tengamos. Depende de cada uno. Uno decide no creer, no tiene nada, no recibe nada. Y los que tienen gran fe y piden cosas grandes son criticados por los miserables que no pueden concebir fe en su corazón. ¿Cuánta teología hay mala que ya excluyen la sobrenaturalidad de Dios? Mucha teología, muchas iglesias ya excluyen, dejan fuera el poder sobrenatural de Dios. Si Dios puede hacer cosas muy grandes en nuestra vida todavía, ¿qué puedo yo decirles? Entonces, bueno, que ahora ya que les leí parte de la historia de Jairo, porque agarré más de la cuenta del pasaje, pues miramos qué pasó con Jairo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud oprimía. Entonces ahí se queda con lo de Jairo, después sigue con la mujer del flujo de sangre, después continúa con Jairo otra vez en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo, cuando estaba hablando con el Señor Jesucristo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. No le dijo serás sana, serás salva. Igual le dijo a la mujer del flujo de sangre: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y fíjense pues, y no me había percatado yo de eso. La mujer del flujo de sangre le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y a Jairo le dice acerca de su hija, le dice: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué tiene que ver la salvación con la sanidad del cuerpo? Es la misma fe. Es la misma fe. Es la misma fe. La misma fe. El mismo Señor. El mismo poder. El mismo poder del Señor Jesucristo. Es lo mismo. Si usted fue capaz de creer en el Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo, usted puede lograr cualquier cosa cualquier cosa. Y con respecto a pedir cosas materiales, ¿hay algún límite? No, no hay ningún límite. No hay ningún límite. No hay ningún límite. Usted puede pedir lo que usted quiera, salvo que con alguna cosa se le tiene que dar cierta preparación primero para asegurarse que su corazón no se vaya en pos de las cosas que usted está pidiendo: el carro nuevo, la casa, $1.000.000 que usted pidió. Usted nos puede dar grandes riquezas, fortunas grandísimas. Si las podemos administrar conforme a su perfecta voluntad, entonces usted tiene que aprender a ofrendar y a compartir con el prójimo para poder ser un buen administrador. La buena mayordomía no tiene que ver con que usted no se compre un helado y no se compre un banano con tal de no tirar la cáscara. La buena mayordomía no es cuestión de no gastar en realidad. No necesariamente. La buena mayordomía es recibir un dinero y entregarle a Dios sus ofrendas y compartirlo con el prójimo. Y a lo demás, y a él no le importa qué haga usted con ello. Que coma, beba, siempre y cuando no peque. Disfrútelo. Pero, digamos, lo que a usted le interesa es que lo administre.
que recibamos una cantidad de dinero, lo administramos conforme a su perfecta voluntad, si entregamos nuestras ofrendas de forma perfecta y ayudamos al prójimo de forma perfecta, nuestro corazón no se va en pos de las riquezas, sino que permanece en Dios, enfocado en Dios, y resulta que las riquezas las usa uno para la gloria de Dios, que es lo que el Señor quiere, que las riquezas que nosotros tengamos, sean pocas o sean muchas, las usemos para la gloria de Dios. Entonces, uno sabiendo administrar bien las riquezas, puede recibir grandes riquezas del Señor, a él no le importa. Y entonces, nunca va no le importa al Señor darle mucho, si usted lo sabe administrar. Igual, y si usted tiene poquito, no lo sabe administrar, de todas maneras, es mal administrador, ni siquiera poquito le puede dar al Señor, si no lo sabe administrar. Si no lo sabe administrar, aunque ni siquiera poquito le puede dar al Señor. Entonces, hija, tu fe te ha salvado, le dice a la mujer del flujo de sangre, y a Jairo le dice, no temas, cree solamente y serás salva. O sea, que la misma fe que le sirve a uno para ser salvo, le sirve para cualquier cosa. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Fíjense pues. Siempre que uno tiene una fe extraordinaria, se burlan de uno. O sea, si no se están burlando de usted, usted no está usando bien su fe. Porque el que está usando su fe y se atreve a pedir cosas y esperar de Dios cosas extraordinarias y tiene una fe extraordinaria, siempre la gente se va a burlar de uno. Y si no se están burlando de usted, usted no está usando bien su fe. Aquí dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y tenían razón porque estaba muerta. Pero ni modo, el Señor Jesucristo sabía más que ellos, tenía fe. Porque eso Jesucristo tenía que concebir fe también en la palabra que se le había enseñado, el Antiguo Testamento. Porque Él era como nosotros. Él nos enseña cómo nosotros podemos llegar a desarrollar nuestra fe. Entonces, Él sabía lo que estaba haciendo y sabía que le iba a resucitar. Él estaba seguro que le iba a resucitar. Su fe era perfecta, perfectamente desarrollada. Él en ese momento sabía que la niña iba a levantarse. No le cabía a él ninguna duda. Entonces, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Entonces estamos hablando de una fe extraordinaria. Marcos 11, 20, 26, vamos a ver qué nos dice. Marcos 11, 20 al 26. Marcos 11, 20 al 26 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado. Fue cuando el Señor maldice la higuera, porque él andaba buscando fruto de la higuera, y como no había, estaba seca la higuera, no tenía ningún fruto, la maldice. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces, desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque ellos están admirados como es que después de que la noche anterior, la tarde anterior, había maldecido la higuera, la mañana siguiente estaba seca. Extraordinariamente se secó en poco tiempo. Estaban maravillados por esa señal, digamos, por ese milagro. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Confianza en Dios, confianza que tiene poder, confianza que nos oye, confianza de que se mueve, su corazón se enternece por nuestras necesidades, que escucha nuestras peticiones, que conoce nuestra necesidad, nuestro sufrimiento. Tened fe en Dios, que Él puede hacer las cosas. Puede hacer las cosas, si usted es capaz de creer. Dios no tiene límites, no existe nada que no pueda hacer. Jeremías 27:32 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Pregunta si hay algo difícil. No si hay algo imposible para él. Imposible para él no hay. Él está preguntando si se da por hecho de que lo puede hacer todo, pero está preguntando si hay algo más difícil, otra cosa más fácil. Pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O sea que para él todo es fácil. Para él todo es fácil porque él solo tiene que decirlo. Él no tiene que hacer otra cosa, mover las manos ni ir a ningún lado. Él solo lo dice, como creó el mundo. Sea la luz. Sea las estrellas. Sea la luz. Quedémonos con eso. Solo lo dijo nada más. Y apareció la luz, el universo, las estrellas, los planetas, todo. Porque Él es completamente grande. No se puede uno imaginar la grandeza de Dios. Entonces, tened fe en Dios. ¿Qué hay que sea difícil para Él? Para Él todo es fácil. Solo tiene que decirlo nada más. Solo tiene que decirlo. Él mira fe en usted. Manda la palabra. Dios mío, dame $1.000.000. Si Dios cree que usted lo puede manejar, lo puede administrar, se los va a dar. Que reciba $1.000.000. Lo dice. Que Eduardito reciba $1.000.000. Eso del dinero, pedir dinero a Dios se puede, pero hay que tener mucho conocimiento de la palabra para poder administrarlo. No crean que Dios es tonto también. Entonces, sí se puede pedir. Usted prepárese para ser próspero, para ser buen administrador, saber ofrendar bien, darle al prójimo. Es todo lo que Él pide. Es la forma perfecta de ofrendar. Darle las ofrendas a Dios, ayuda al prójimo, para que uno pueda sentir amor a Dios y pueda sentir amor al prójimo. Es eso. Es la forma perfecta de ofrendar. Aprende a ofrendar y Dios le da cualquier cantidad de dinero. Porque Él sabe que su corazón se va a mantener para Él y las riquezas que le está dando Él a usted, usted las va a administrar para su gloria y honra. Entonces, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Volvemos a lo de la higuera. Ellos se maravillaron porque la higuera se había secado por una palabra del Señor. Y Él les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga le será hecho, lo que pida le será hecho, pero también lo que diga, lo que usted mande. Porque esto del monte dice, no es que uno se ponga en oración, Dios mío, por favor que ese monte se mueva, Padre, por favor que ese monte se mueva, que se pase para el otro lado, porque me tapa la visibilidad, qué sé yo. Entonces, no es cuestión de orar, es cuestión de mandar. Aquí dice que es cuestión de mandar. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, que le diga directamente al monte, no a él, al monte, directamente al monte, monte, quítate de ahí, te pasas para allá, mira, te pasas para el otro lado, porque aquí me estás tapando la vista al lago. Así de simple. Si tuviera fe usted, pues lo puede hacer. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Si tuviera fe, suficiente. Lo que diga le será hecho, bueno. Yo creo ser sanado en este momento. Tengo cáncer. Cuerpo, sánate. En este momento, sánate. Enfermedad, te vas. Sales de mi cuerpo en este momento. Esa es una fe extraordinaria. Entonces, dice, lo que diga será hecho. El Señor Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y sal fuera. Y Lázaro, estando muerto de 4 días, ya olía mal, se estaba pudriendo el cuerpo de Lázaro. Lázaro, su espíritu regresa al cuerpo, ese cuerpo ya medio podrido, ya con gusanos, y se levanta. Y ya como pudo, porque está todo amarrado de vendas, sale a la puerta del sepulcro y ahí le hacen favor de desatarlo. Entonces, una fe extraordinaria. Y es el punto a donde tenemos que llevar nuestra fe.
Entonces vamos a ir a otros pasajes, pero es hermoso todo esto en realidad. Hablando de la fe, estamos hablando, vamos a la, ¿cómo se dice? Al salón al salón de la fama de los héroes de la fe, en Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Y así sigue todavía hasta el final del capítulo 11 de Hebreos. Le dicen el salón de la fama de los héroes de la fe. Personas que tuvieron una fe extraordinaria porque fueron valientes en el uso de su fe. Entonces, por la fe, yo cuando tenía 18 años, aferrándome a lo que sabía de la Biblia, y aquel versículo que dice, todo lo que pediréis en oración, creed que lo recibiréis y yo os lo daré. Y os vendrá, dice. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo le dije al Señor cuando tenía 18 años, Señor, dame $1.000.000. Porque vivíamos en una casa muy pobre, les contaba yo. Y no quería vivir así. ¿Por qué habría de querer vivir así? ¿Por qué alguien querría vivir así? ¿Por qué alguien querría ser pobre? ¿Por qué? Es una necesidad. O sea, si lo correcto es ser pobre, pues en el cielo vamos a pasar un hambre. Cuando estemos en el cielo vamos a pasar un hambre. Vamos a vestir andrajos. Vamos a vivir en casas bien pobrecitas. ¿Sí? Porque es lo correcto. Cuando estamos en el cielo, usted no se imagina el cielo como que hay grandes mansiones y todo eso. Es lo que la Biblia dice, que hay grandes mansiones. Pero no se lo imagina así porque parece que la Biblia está equivocada. Sí, en el cielo. Si lo correcto es ser pobre, entonces en el cielo tenemos que ser pobres también. Porque es lo correcto. Ni modo que en el cielo vamos a hacer otra cosa.
Ni modo que en el cielo vamos a hacer otra cosa. Si lo correcto es ser pobre, entonces en el cielo vamos a ser pobres. Eso, por lógica, simple lógica. Es mentira todo eso. No tenemos que ser pobres. ¿Por qué habríamos de querer ser pobres? Necesitamos dinero, recursos económicos para hacer la obra del Señor. Grande obra del Señor. Grande obra del Señor tenemos que hacer. Grande es la obra que tenemos que hacer. Grande es la obra que tenemos que hacer porque trabajamos para un Dios que merece toda honra y toda gloria. Necesitamos recursos para hacer su trabajo, para honrarlo, para hacer su labor. Él quiere alcanzar a todo hombre para que venga el arrepentimiento, pero no puedo yo ir a predicarle a un chino. No tengo dinero para el pasaje, pero a China. Qué falta de sabiduría, de verdad. Qué falta de entendimiento. Decir que para un cristiano, ser buen cristiano tiene que ser pobre. ¿De dónde sacan esas cosas, digo yo? El evangelio de la pobreza, el evangelio de la miseria, el evangelio del fracaso es lo que se ha predicado hasta el día de hoy. El evangelio de la pobreza. Eso tiene que terminar ya. Ya no es tiempo de seguir con eso. No, ya no. Por la fe yo le pedí al Señor 1.000.000 de quetzales cuando tenía 18 años. Pero sigo esperando todavía. Y me va a venir. Que este video sea testimonio de que lo dije antes de que sucediera. Ahí se va a poder ver mi fe. Porque voy a recibir mucho más que lo que pedí en realidad. Una vez la cuñada de mi hermano y su esposo me invitaron a un congreso de su iglesia. Ellos son pentecostales. Llegó un predicador, llegó un predicador que dijo que él, cuando era niño, a mí le gustaban los aviones. A él le gustaba, él le pidió al Señor un avión. Señor, dame un avión. Y ahí estaba el Señor ahí grande ahí y todavía creyendo que lo iba a recibir. Pero eso le sirvió de él, de gancho para que pudiera su fe crecer. Porque él era un hombre muy maduro en lo espiritual. Yo escuché su mensaje y me gustó mucho. Él habló de que son 5 ofrendas las que se tienen que dar. Él no dijo que eran diezmos. Eso ya lo sabía yo cuando lo escuché. Él dijo, yo menciono esto para que miren cómo es posible, cómo es que la gente que se atreve a pedir cosas grandes a Dios, su fe crece. Yo le pedí 1.000.000 de quetzales al Señor que tenía 18 años. Este predicador le pidió al Señor un avión cuando era niño. Y la fe de él, tanto como la mía, nos llevaron a entender más la palabra de Dios. El Señor nos quería dar lo que le pedimos y nos dio entendimiento. Nos llevó a la palabra de Dios, nos mostró su palabra y nuestra fe fue creciendo. Y este señor había llegado a la conclusión de que eran 5 ofrendas las que se deben dar. Él dijo, las ofrendas que hay que dar, en la Biblia hay muchas ofrendas de muchos diezmos, pero en realidad son 5 los que tenemos que practicar actualmente. Y uno de ellos es un voto, dijo. Exactamente lo que yo ya sabía. Pero yo, ese tiempo ya sabía otras cosas que él no sabía, que esas 5 ofrendas son diezmos, que son las 5 ofrendas representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Esos 5 panes del milagro de la multiplicación de los 5.000 son 5 ofrendas que hay que dar y cada una es un diezmo. Y la verdad es que eso es muy difícil, no cualquiera lo va a poder hacer. Es más fácil para un joven, porque maneja poco dinero y es soltero, o un joven que empieza a trabajar, que tiene suficiente dinero para mantenerse, y todavía se puede dar el lujo de dar 5 diezmos. Yo estoy consciente que no todos lo pueden hacer, pero entonces yo le hablo de las 5 ofrendas que existen, que son para nuestra actualidad. Entonces, y tengo otros videos acerca de esas ofrendas. Usted puede escoger ahí qué ofrenda le conviene más, porque tiene muchas bendiciones. Busque estos videos en YouTube, Prosperidad Bíblica, Eduardo Delgado. Prosperidad Bíblica, Eduardo Delgado. Ahí pueden encontrar todos mis videos. Entonces, estamos hablando de una fe extraordinaria. Entonces, digamos, cuando uno pide cosas extraordinarias y grandes, como lo hice yo a los 18 años pidiendo 1.000.000 de quetzales, después este señor predicador que yo escuché que pidió un avión grande, quería él, su fe creció por haber pedido algo grande. Porque digamos, ¿han visto esas películas donde el personaje es un ladrón que se quiere meter a una casa y trae unos ganchos que tienen una cuerda? Y la hace así y la tira para arriba y el gancho se queda trabado en la parte de arriba de la casa y él empieza a subir con el lazo que va amarrado al gancho.
Así es la fe cuando uno pide algo grande. Lo que yo pedí me sirve de cuerda para poder subir mi fe, para poder incrementar mi fe, para que mi fe crezca. Para poder subir en lo espiritual me sirve el haber pedido algo grande, porque el haberme atrevido a pedir algo grande hace que el Señor se ponga contento y me da instrucción de su palabra, me da guianza, me dice, mira, yo estoy contento porque me tenés fe, no te puedo negar lo que me estás pidiendo, pero te tengo que preparar y te voy a guiar por el camino que tienes que seguir para poder lograr para poder recibir lo que me pediste. Yo me voy a asegurar, porque lo prometí, que el que tuviera fe, yo le iba a dar lo que me pidiera. Se compromete el Señor, porque yo me comprometí, adquirí un compromiso con Él al pedirle algo grande. El Señor se compromete también, no lo puede evitar el Señor. Si mira, yo me estoy comprometiendo, que soy una pobre hormiga, ¿cuánto más Él, que es Dios, es perfecto en fidelidad? Él cumple su palabra. La palabra de Dios está respaldada por la integridad de Dios y por su poder. Tenemos un gran respaldo ahí. Entonces, el pedirle cosas grandes a Dios, el ser capaz de concebir una fe extraordinaria para pedirle grandes cosas, hace que nuestra fe crezca. Nosotros nos disparemos para arriba en lo espiritual. Y el que no pide nada no crece. Hermano, ¿cómo le está pidiendo usted dinero al Señor? Entonces, y ya de las iglesias se ha sacado la fe. Y ya no se predica sobre la sobrenaturalidad de Dios, el poder sobrenatural de Dios. No hay límites para Dios, los límites nos los ponemos nosotros. Entonces, esta plática es para que realmente su mente y su corazón se abran a la fe, a una fe extraordinaria. Que si usted tiene una enfermedad, piense, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. ¿Dónde está el manto del Señor para poder tocarlo? ¿Dónde está para poder tocarlo? No está por ningún lado, no tiene que haber ningún manto en realidad. Digamos, me diga usted, si toca la pared, en representación del manto del Señor, seré sano. Si a la mujer del flujo de sangre se le ocurrió, es una ocurrencia de ella, disposición de ella. Si tan solo tocar el manto del Señor, la orilla del manto del Señor, seré sana. Entonces ella tenía su fe en el Señor, el poder de Él. Ella tomó de su poder. No estaba pensando en otra cosa ella. No es que la pared tenga una virtud de sanidad, no. Solo por, digamos, pensar en algo concreto que tocar, digamos. Si lo necesita usted, si no, pues no. Pues no tenemos ningún manto que tocar ahorita. Si toco el piso en el nombre del Señor, seré sano. Lo que a usted se le ocurra, porque lo importante es creer que la sanidad viene del poder del Señor. Va pues, pide la oración a su pastor. Va. Que el pastor ore por mí. Él está ungido por el Señor. Y yo sé que seré sano. Sé que seré sano. Así lo dispongo yo. Así lo quiero yo. Que el pastor ore por mí. Que me declare sano y seré sano. Lo voy a creer. ¿Va usted solo en su casa? Pues es cuestión de fe. Conforme a vuestra fe os será hecho, pero una fe basada en la palabra de Dios, fe en el poder de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Es decisión de cada uno tener fe o no tenerla. Hay quienes son débiles para tener fe, les cuesta tener fe. La fe es como un músculo, dicen algunos, que si no se ejercita no crece, si se ejercita, crece. Póngala en práctica, póngala en práctica. Y llega un momento que uno le dice al Señor, mira Señor, yo necesito que esta tarde no llueva porque tengo cosas que hacer. Tenemos una actividad con los muchachos de la iglesia, y es una actividad deportiva, no queremos que llueva. Pídete por favor que no llueva. Yo lo he hecho, Es cuestión de fe, el que tiene fe la tiene, el que no la tiene no la tiene. Nadie le puede prohibir a usted, ningún teólogo, ningún pastor le puede decir, mire, usted no puede pedir eso. Y si yo tengo la fe para pedirlo, ¿por qué no? Si mi fe no está dirigida a un Dios ajeno, es el Señor Jesucristo en el que yo tengo fe, en su poder. Él puede darme lo que yo quiera, lo que yo pida. Una vez teníamos una actividad con los jóvenes de la iglesia y era invierno. Y le digo, mira Señor, tenemos esta actividad deportiva con los jóvenes.
¿Sabes qué? Yo te pido por favor que el clima, mira, como es una actividad al aire libre, que no esté muy fuerte el sol, pero que no nos llueva tampoco. Y que tuvimos un día nublado, no llovió y estaba fresco el día, airecito fresco y todo eso, sin demasiado calor, sin lluvia. Eso fue lo que tuvimos. Eso no es difícil para mí porque desde estaba pequeño iba a salir con mi mamá. Yo le decía, Señor, por favor, permite que no llueva porque tenemos que ir al centro con mi mamá. Mi mamá me dijo que tengo que acompañarla al centro y ella tiene con pena de que vaya a llover. Por favor, permite que no llueva. Yo de 7, 8 años, 8, 9 años por ahí. Porque el que pone en práctica su fe y la ejercita, es como un músculo, se va fortaleciendo, va creciendo. Así tiene que ser, hasta que su fe llegue a ser extraordinaria, pero tiene que estar basada en la palabra de Dios. Por eso hay que leer mucho la Biblia. No hay nada mucho más que pueda decirles. Usted puede leer Hebreos 11, los héroes de la fe, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ver los milagros del Señor. Eso crea fe. Leer toda la Biblia crea fe. Que Dios bendiga. Espero que esto les sea bendición a alguna persona. Mi ilusión más grande, mi sueño más grande es poder bendecir, aunque sea a una persona. Que una persona viendo este video se bendiga y se edifique. Que yo pueda inspirar fe en la vida de alguien. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.